Buenos días, doctor. Le habla la estudiante Abigail Melissa Cachuquinio. En esta oportunidad les voy a dar a conocer el caso clínico sobre fractura de hueso de la cara. Este artículo fue publicado en el año 2021. La fractura de huesos de cara, el caso clínico anestesiología en el Hospital Clínica San Francisco. Los autores son Carla Flores, Sergio Mancero, Johnny Esteban Quesada y Sharon Quesada. Hablando un poco sobre la introducción, vamos a decir que las lesiones maxilofaciales pueden ser complejas y clínicamente trascendentales debido a su importancia funcional y cosmética. Las fracturas mal tratadas y no diagnosticadas pueden causar deformidades en la cara. Vamos a decir que en general ese tipo de fracturas van a ocurrir entre el 11% de las lesiones graves en la cabeza y el 30% de los pacientes con fracturas con hundimiento van a presentar lesiones que se van a asociar como los hematomas y contusiones cerebrales. Algo también que no debemos olvidar es que el tercio medio facial va a ser importante, funcional y cosméticamente. Va a tener un papel importante porque en la resonancia vocal, así como en la función ocular, la olfativa, la respiratoria y la digestiva. La cara va a permitir el reconocimiento interpersonal y la percepción de la imagen. Cuando hablamos un poco sobre la clasificación de la fractura craneoencefálica, en el artículo nos va a hablar una clasificación sobre fracturas centrales, laterales y combinadas. Cuando decimos centrales, vamos a decir que es un efecto el arbotiante frontomaxilar. Estas lesiones van a corresponder a las estructuras óseas nasales, la apófisis ascendente del maxilar superior y a la pared interna de la órbita. Cuando hablamos de fracturas craneofaciales laterales, hablamos de la fuerza que se va a aplicar a la región frontocigomática que puede producir fracturas en la parte lateral del cráneo y la cara. Y cuando hablamos de fracturas combinadas, vamos a decir que existen fuerza grande que va a provocar fracturas que van a implicar en la zona central y lateral. Algunos factores asociados a las fracturas en la cara, vamos a tener a los factores externos, donde se va a considerar la intensidad del trauma, la duración, la dirección de la fuerza, el punto de aplicación del agente agresor, su tamaño y su forma. Cuando hablamos de factores internos, vamos a decir que corresponden a las cualidades íntimas de cada hueso. En su mayor parte van a ser dependientes de la constitución ósea, la estructura histológica, composición, forma y espesor. De ellas van a derivarse la dureza y la estabilidad de los huesos, su resistencia a la fatiga y la capacidad de absorber y transmitir la energía desplegada por el agente traumático. Los métodos de diagnóstico que se van a emplear para las fracturas craneofaciales, vamos a tener principalmente la historia clínica. En el interrogatorio inicial vamos a determinar el estado mental del paciente, lo que nos permite investigar causas, las circunstancias y el lugar del accidente y en las condiciones que va a ser auxiliado el accidentado. Cuando hablamos del examen físico exploratorio, hablamos de evaluar la vía respiratoria y el estado de conciencia y las lesiones oculares, buscar la presencia tal vez de equimosis y palpar lesiones óseas. Cuando hablamos de la radiografía convencional, no es tan frecuente su uso, pero en casos extremos sí y de manera inmediata es oportuno tomarlas. En cuanto a la tomografía computarizada, vamos a decir que nos va a permitir identificar de manera exacta la localización, el tamaño y la forma de la fractura, el posicionamiento y el número de fragmentos. El escáner que tiene la tomografía nos va a permitir visualizar la lesión intracraneal, la afección de los tejidos blandos, si hubiera hematomas retrovulvares, lesiones oculares y del nervio. Hablando de un tratamiento general, vamos a decir que va a poder alcanzarse el foco de fractura y se va a tratar de realizar la reducción y la osteosíntesis en los pacientes con los siguientes abordajes. Hablamos de un submandibular, un retromandibular, un auricular, un endaural, un cervical externo, un intraoral. Cuando hablamos de tratamiento en función a la localización anatómica, vamos a hablar de la sínfisis y la parasínfisis. En este caso van a ser dos tornillos de compresión de 2,4 milímetros a los que se van a utilizar frecuentemente. Un tornillo de compresión y una placa como banda de tensión o férula de Erich. Hablamos de una placa de compresión dinámica y una banda de tensión, placa o férula.
O también podemos hablar de una placa de reconstrucción mandibular como tal de 2,4 milímetros, tipo locking o not locking. También podemos hablar sobre otro tratamiento para cuerpo mandibular, las fracturas de ángulo mandibular, fracturas condiliares, fracturas de la rama mandibular y fractura de la apófisis coronoides mandibular. Hablando sobre el caso clínico, en este caso se va a presentar un paciente masculino de 38 años de edad que va a tener un accidente de tránsito en automóvil como pasajero bajo efectos del alcohol, con aparente pérdida de conocimiento. Va a acudir a varios centros de salud tipo C hasta llegar al Hospital Clínico de San Francisco, donde se le va a realizar la cirugía de septoplastía y reducción de huesos propios de la nariz. Su diagnóstico al llegar al centro va a ser fractura de huesos de la cara. Como podemos evidenciar, se ve una tomografía donde se va a observar fractura del seno frontal y la pared anterior y posterior, con datos de neuromoencéfalo y probablemente fístula del líquido cefalorraquídeo por laceración esquilares óseas. Al examen físico, el paciente se va a encontrar lúcido, va a colaborar con la anamnesis sin alteraciones funcionales cerebrales superiores conservadas. No se va a detectar signos de pliegue ni signo de Godet, sensibilidad superficial y profunda conservadas, la ataxia estática y dinámica sin alteraciones, hemodinámicamente estable, la mecánica ventilatoria conservada sin necesidad de oxígeno suplementario. Va a estar afebril, diuresis y catarsis conservadas. Cuando hablamos del examen físico en cuanto a cabeza, los ojos van a estar simétricos con compresión del signo del ojo de mapache, conjuntivas hiposfagmas, fosas nasales cubiertas por el tapones de nariz, boca sin asimetrías, cuello cilíndrico simétrico, no se va a detectar bocio, no se va a auscultar soplos proteos y va a haber presencia de secreción nasal de aspecto purulento más goteo nasal posterior. En cuanto al resto del examen físico, todos los parámetros en cuanto a extremidades se van a encontrar normales. El tratamiento inicial que se le va a dar a este paciente va a ser con antibiótico terapia. Se va a utilizar la piperacilina más tazobactam, 4,5 miligramos vía intravenosa, el omeprazol, 40 miligramos intravenoso, la enoxaparina, 40 miligramos, el paracetamol, 1 gramo intravenosa y ketorolaco de 30 miligramos intravenosa cada 12 horas. La operación que se le va a realizar al paciente va a ser un acceso craneofacial a la fosa craneal anterior intradural que va a incluir la craneotomía unilateral o bifrontal. Va a haber una elaboración o resección del lóbulo frontal, va a haber una osteotomía de la base de la fosa craneal anterior. Se le va a realizar también una craneoplastia con autoinjerto de 5 centímetros de diámetro. El tratamiento abierto de la fractura de seno frontal va a ser complicada, ejemplo común con minuta, que va a involucrar la pared posterior. Cuando la reparación secundaria de la dura madre por fuga del líquido cefalorraquídeo, como ya se les había mencionado, de la fosa anterior, media o posterior, seguida cirugía de la base de cráneo con injerto libre de tejido. Y para finalizar, bajos en músculo miocutáneo o fasciocutáneo, cabeza y cuello. Ejemplo, podemos usar la temporal mastetero, esterocleidomastoideo y elevador de la escápula. Muchas gracias por su atención.